¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno de personalidad antisocial, TPA. El trastorno de personalidad antisocial, TPA, es un trastorno mental caracterizado por un patrón persistente de desprecio y violación a los derechos de los demás que se manifiesta desde la infancia o la adolescencia temprana y que continúa con la edad adulta. Según el DSM-5-TR, se diagnostica en adultos mayores de 18 años con antecedentes de trastorno disocial. En la infancia, los sujetos con TPA tienden a ser manipuladores, irresponsables, mentirosos, impulsivos y pueden presentar conductas delictivas o agresivas sin remordimiento. Dentro de la anatomopatología que vamos a encontrar, cabe destacar que principalmente este es un diagnóstico clínico y pues diversos estudios que han encontrado de neuropsiquiatría han encontrado una correlación estructural y funcional entre la corteza prefrontal ventromedial y la amígdala. La corteza prefrontal ventromedial hay una disminución funcional, lo que afecta la regulación del juicio moral y la toma de decisiones y la empatía. Y en la amígdala hay una hipofuncionalidad que se asocia con menor respuesta a la limitada integración entre el sufrimiento ajeno o el castigo. Esta conectividad entre ambas hay una disminución de la emoción y la cognición. Un dato clínico importante que vamos a encontrar en la alteración del hipotálamo hipófisis adenal es que puede contribuir a una menor respuesta de estrés y por ende favorece que el paciente tenga comportamientos temerarios o de alto riesgo, minimizando la seguridad. Dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar, los signos y síntomas del TPA no se presentan de manera aguda, sino como un patrón disfuncional y persistente en la vida del paciente. Cabe destacar que las guías de práctica clínica y el DSM-5-TR establecen criterios de diagnóstico, como lo es las conductas delictivas recurrentes, robo o fraude o violencia, es una de estas, la mentira patológica o la manipulación interpersonal de los pacientes ante este tipo de situaciones, así como la inestabilidad en el paciente de manera laboral o sentimental, debido a que no llegan a presentar de manera recurrente, por decirlo así, una responsabilidad. Son muy irresponsables estos pacientes, son muy impulsivos, tienen una planificación deficiente y tienden a ser muy irritables y agresivos, sobre todo a lo que es la violencia física. Los pacientes llegan a presentar despreocupación por su seguridad propia y ajena, y a su vez también es importante determinar que tienen una ausencia de remordimiento o tratan de justificar mucho cuando llegan a hacer daño o agresión para minimizar ese remordimiento que ellos pueden llegar a sentir. Es importante saber que tenemos que tener un diagnóstico, y cuando la edad mínima para estos pacientes pues es los 18 años, pero la presencia de los síntomas se puede ver de tiempo atrás, algunos años o meses antes del diagnóstico como tal, aunque no haya sido diagnosticado de manera formal. Otras características distintivas que vamos a encontrar en lo que es el TPA, vamos a enumerar 5, principalmente lo que es la frialdad emocional, que es la incapacidad para empatizar de nuestros pacientes o conectar emocionalmente con los demás, así como el encanto social, es decir, tener la capacidad de seducción verbal y la manipulación para obtener pues los propios beneficios o los objetivos que se han propuesto. Una baja tolerancia a la frustración, lo que hace que tengan una reacción impulsiva o violenta cuando no logran el objetivo que se han propuesto, o cuando se ven sobrepasados en sus límites o frustraciones como tal. También llegan a presentar un narcisismo funcional, lo cual hace que ellos tengan una imagen propia, una autoimagen muy inflada,
y una sensación de superioridad. Un débil sentido de culpa, minimizan o niegan el impacto negativo de sus actos en la mayor capacidad o en la mayor probabilidad que tengan. Dentro de la evaluación diagnóstica también vamos a encontrar que debemos de tener una evaluación integral combinada con una historia clínica detallada y entrevistas estructuradas y de exploración de antecedentes conductales. El DSM-5 y las guías de práctica clínica nos recomiendan una entrevista clínica estructurada para propiamente lo que es el trastorno de personalidad antisocial, una valoración de riesgo suicida y homicida, así como cuestionarios de empatía, imposibilidad y agresividad. Y debemos descartar que no tenga algún otro diagnóstico con características similares. Dentro de estos, los cuales pues podemos enumerar tres principalmente: lo que es el trastorno del límite de personalidad, el cual va a variar del TPA, porque los pacientes con trastorno límite de personalidad pues llegan a tener inestabilidad emocional, relaciones intensas y miedo al abandono. Otro de los casos es el trastorno narcisista de la personalidad, donde la característica diferencial clave de este trastorno es que no siempre implica la violación de las normas sociales ni los actos delictivos. Y por último, el trastorno psicótico breve o esquizofrénico, donde hay presencia de delirios o alucinaciones, cosa que en el TPA pues no vamos a encontrar. Es importante también saber que el tratamiento para el TPA lo vamos a desglosar en dos, principalmente lo que es farmacológico y no farmacológico. En el farmacológico no hay como tal actualmente un fármaco aprobado para lo que es TPA, pero sí vamos a darle tratamiento a las comorbilidades, principalmente tres: lo que es el riesgo de impulsividad y agresividad, el riesgo de irritabilidad, lo que es impulsividad y agresividad lo vamos a tratar principalmente con risperidona o aripiprazol, y la irritabilidad o los síntomas afectivos los vamos a tratar con sertralina. En cuestión a los pacientes que pudieran llegar a tener TDAH, vamos a hablar principalmente de que si hay una comorbilidad, la vamos a tratar principalmente con metilfenidato o atomoxetina, pero siempre y cuando tengamos una evaluación cuidadosa del TDAH. Y en el tratamiento no farmacológico, pues lo vamos a basar en tres principales rubros: lo que es la terapia cognitivo-conductual, enfocada al autocontrol, a la empatía y a la resolución de problemas, y los programas de rehabilitación psicosocial, así como la integración misma. Y en caso de que hubiera pacientes que ya hayan tenido, debido a algún acto de violencia, agresión, un problema legal o judicial, pues vamos a hablar de que le vamos a dar un enfoque a estos casos y a las conductas para que puedan librar o atender de manera más apropiada su cuestión legal o judicial. Dentro de los datos clínicos relevantes que podemos encontrar en el TPA, principalmente está mayormente enfocado o diagnosticado en varones, y dentro de estos en poblaciones forenses, por obvias razones, pacientes que están más involucrados o personas que están más involucradas con violencia, con actos agresivos o con actos delictivos, son más tendientes a este tipo de trastornos. Y asociamos principalmente también lo que es el consumo de sustancias tóxicas. Los pacientes que están en contacto con estas pues tienen una mayor tendencia a este tipo de padecimientos. También es importante determinar que la prognosis está limitada y no se establece si hay una intervención intensiva desde etapas tempranas, y el porcentaje significativo que cumple criterios dentro de estos pacientes para la psicopatía es importante, pero no todos los pacientes que tienen TPA pueden ser psicópatas. Aquí lo importante o lo relevante es darle un enfoque apropiado para poder hacer las entrevistas y las encuestas adecuadas y poder determinar cuando un paciente tiene tendencia psicópata y darle atención oportuna.
Pues a grandes rasgos, en conclusión, hablando brevemente sobre lo que es TPA, es un trastorno de personalidad pues clínico complejo, por decirlo así. Es muy desafiante y de difícil abordaje, sobre todo en el rubro del área de primer contacto médico general, y pues también es algo significativo o de abordaje complicado para un médico especialista en el caso de la psiquiatría. Su diagnóstico exige una visión longitudinal del comportamiento del paciente, así como un conocimiento profundo de los patrones interpersonales que éste llega a tener. En casos de objetividad, sin juicios, es importante, perdón, más bien al momento de abordar este tipo de pacientes, ser muy objetivo, no emitir juicios morales, priorizar la seguridad del paciente, del entorno como tal de él y pues de los familiares o las personas que lo rodean. Y pues hay que proponer estrategias terapéuticas que incluyan un tanto componentes psiquiátricos como sociales y conductuales. Reconocer los signos clínicos tempranos del TPA pueden permitir una intervención oportuna que mitigue el deterioro funcional y la reincidencia del comportamiento antisocial, especialmente en poblaciones vulnerables. Cabe destacar que dándoles un enfoque, pues los pacientes pueden llegar a tener una buena, un buen manejo y una buena resolución de su caso. Pues de mi parte sería todo, espero haya sido entendible y digerible la pequeña charla que haré sobre lo que es trastorno de personalidad antisocial y agradezco su atención. Muchas gracias.